Buenas noches, mi nombre es Víctor Escobar y a lo largo del tiempo la humanidad le ha tenido temor a lo desconocido. Tanto así que son muchos los relatos que cuentan sobre brujas, demonios, duendes y sombras en la noche. También son muchas las personas que juran haber sido protagonistas de algún relato o historia de terror. Y para eso estamos nosotros, Misterios en las Sombras. ¿Te animás a escuchar? Hoy le voy a contar sobre algo que por varias décadas aterrorizó a la humanidad y cada vez que aparece, lo único que trae es desgracia y muerte. Con tan solo verlo, hasta la persona más valiente se le estremece hasta los huesos. Es conocido como Doppelganger. Es una palabra alemana compuesta que se refiere a un doble exacto a nosotros, pero con una particularidad, que este doble exacto no augura nada bueno. Se dice que cuando este doble aparece, tus días están contados, que pronto vas a morir. Es un presagio maligno de tu muerte. Puede sonar muy asombroso, pero son muchos los testimonios de apariciones de doppelganger en la faz de la tierra. Conocemos algunos como el de Isabel I, que cuentan que días antes de morir, una noche, estando en la torre más alta del castillo, pegó un grito desaforado de terror que hizo que todos los guardias del castillo acudieran inmediatamente al lugar para encontrarla en cuclillas en un rincón, con la cara desencajada, llorando y gritando, diciendo que vio a una doble exacta a ella salir detrás de un gran espejo que había en el lugar. También se conoce que Abraham Lincoln, días antes de morir, vio a su doppelganger, vio a su doble exacto, con la particularidad que los ojos de ese ser diabólico, de ese parásito, era diabólico. Pero el caso más conocido es de una maestra de Lituania llamada Emily Sallé, que comenta que Emily Sallé era una persona muy amorosa, muy vivaz, que estaba muy contenta por haber conseguido el puesto de trabajo en una importante escuela. Pero dicen que luego de unos días de haber empezado a trabajar ahí, una mañana, en un curso de 11 señoritas, mientras Emily Sallé estaba dando la lección, se dispuso a escribir en la pizarra y, como si fuera un efecto ocular muy grave, las alumnas vieron que al lado de Emily Sallé se encontraba una doble exacta a la maestra, que la miraba fijamente. Pero cuando querían verle el rostro, se difuminaba, no podían llegarla a definir, pero estaba exactamente igual, vestida, peinada.
Esto revolucionó la escuela, que cuando llegó a oídos del director, el director se enojó muchísimo, pensando que eran tonteras, eran bobadas de niñas creadas por la imaginación. Pero con el pasar de los días, la profesora Emily Sallé comenzó a recluirse más en ella. Comenzó a no hablar, a adelgazar. Tenía ojeras como si no durmiera por días. Era sorprendente verla, ya que parecía un cadáver, muy desmejorada. Una mañana, en un aula de 40 adolescentes, una de las profesoras terminaba su clase y al momento de retirarse del aula, se cruzó con esta Emily Sallé, que solamente ingresó al aula y se puso a escribir en la pizarra, sin decir una palabra a las alumnas. Luego de varios minutos, una de las alumnas se percató que por la ventana se la podía ver a esta Emily Sallé demacrada cortando unas flores en el jardín. En ese momento, esa alumna alertó a las compañeras que no estaban viendo a la profesora Emily Sallé, que todas miraran hacia la ventana. Al momento de mirar a la ventana, vieron a esta Emily Sallé con un rostro macabro, con muchísimas ojeras, como si tuviera mucha angustia. En ese momento, una de las alumnas, la más valiente en el lugar, decidió acercarse a esta Emily Sallé, que se encontraba en el aula escribiendo, y quiso tocarla. Y al momento de tocarla, esta Emily Sallé desapareció. En ese momento fue tan grande el susto y el miedo que tuvieron, que salieron corriendo despavoridas para todos lugares. Esta noticia fue muy revolucionaria, que el director no tuvo otra opción de correrla a Emily Sallé. No se supo nada más de esa maestra. Pero al pasar el tiempo, la noticia había repercutido tanto que ese colegio, esa institución, tuvo que cerrar. Se dice que ese doppelganger es un parásito que vive y se alimenta de nosotros. Acá en la Argentina, acá en Tucumán, tenemos el relato de Emanuel. Emanuel era un adolescente de 17 años que en ese entonces, en el año 1996, cursaba el 5º año de la secundaria. Era un joven vivaz, alegre, que una noche se encontraba solo en su habitación, ya que sus padres habían salido, y decidió, luego de bañarse, limpiarse una herida que tenía por una operación. Pero el mejor lugar era la habitación de su madre, ya que contaba con un espejo muy grande y una buena iluminación. La casa de Manuel era una casa chica pero muy confortable, de 3 habitaciones, un baño, cocina, comedor, un jardín y un espacio para dejar el auto. Cuando Emanuel estaba en la habitación de su madre, limpiándose esa herida,
A sus espaldas tenía un gran ventanal, el cual tenía tela mosquitera, y por eso permanecía abierto prácticamente todo el tiempo, porque para cerrarla tenía que correr esa tela mosquitera, estirar prácticamente medio cuerpo y traer las hojas de la ventana. Mientras Emanuel se encontraba haciéndose sus curaciones, sintió un ruido muy extraño que provenía del fondo. Él, un poco temeroso, se acercó a la ventana intentando buscar de dónde vino ese sonido, pero no tuvo éxito, ya que la oscuridad invadía todo el fondo. Pero él sentía como que algo lo estaba acechando, algo lo estaba mirando entre las tinieblas. Un poco temeroso, Emanuel intentó cerrar la ventana, pero cuando estiró el brazo, sintió una sensación muy extraña que le hizo quitar rápidamente el brazo. Sin darse vuelta, volvió hacia el lugar del espejo. Se intentó tranquilizar un poco y continuó con sus curaciones. Pero en un momento, por segundos, algo lo distrajo. Emanuel por un segundo vio una figura poco definida, poco difuminada, que estaba parado atrás de él. Él rápidamente se dio vuelta a ver, pero no había nada. Esto lo aterró. Cuando volvió la vista al frente, en ese espejo se reflejó a Emanuel, pero muy distinto. Estaba muy pálido, con muchísimas ojeras, como si estuviera muy enfermo. Esto lo asustó muchísimo a Emanuel, que duró unos minutos, tanto así que decidió salir y quedarse afuera de su casa. Al momento de llegar sus padres y verlo en una posición en cuclillas, lloroso, poco acongojado, le preguntó a su madre qué le había pasado. Y Emanuel solamente le contestó: mamá, tengo miedo. La madre rápidamente le preguntó qué pasó, por qué tenés miedo, si le había pasado algo, si había alguien en la casa. A lo que Emanuel le contestó: mamá, tengo miedo. Luego de unos minutos, cuando lo hicieron tranquilizar, él, un poco temeroso, le contó la experiencia. Y su padre atinó a decirle que se tranquilice, que solamente fue su imaginación, que solamente era porque estaba nervioso. Al pasar los días, Emanuel continuó con su rutina diaria, pero en las noches siempre se despertaba gritando y llorando, y decía que en ese sueño él soñaba estar rodeado de cadáveres, rodeado de gente muerta, como si estuvieran en un accidente. Los padres, luego de eso, luego que ya era muy reiterativo, decidieron llevarlo al psicólogo, decidieron tomar otras medidas. Luego de 3 meses, Emanuel se encontraba en la casa de sus tíos, y al momento de regresar, su tío lo traía en el auto. Cuando regresaban, tuvieron un accidente muy grave,
que a tal punto que su tío, su tía, fallecieron en ese accidente. Y Emanuel estuvo en coma prácticamente por 4 meses. Cuando Emanuel despertó, luego de 4 meses, se encontró en ese hospital y le comentaba a su madre que él, cuando por las noches, cuando se encontraba solo en terapia intensiva, se despertaba, veía como una persona que se encontraba parada en el umbral de la puerta. Se encontraba parada y lo observaba. Luego de regresar a su casa, Emanuel un día miró el espejo y se vio como en esa vez demacrado, pálido, con ojeras. Su madre era muy creyente y colocó santos y vírgenes que lo iluminaba todos los días alrededor de cada habitación. Esto duró un par de meses y cada vez las imágenes eran más frecuentes, los sonidos eran más frecuentes. A tal punto que Emanuel estuvo varias veces al borde de la muerte.